Les he dejado una tarea en el Classroom donde básicamente había que ver unos tres videos de diferentes fuentes que hablan algo respecto a la estadística, ¿no? Desde una mirada un poco más tipo charla, ¿no? Respecto a qué es. Y quería saber un poco sus impresiones. Igual, ¿no? De todas las personas que están en el Classroom. Un poco menos de la mitad es la que ha entregado la tarea, ¿no? Así que es igual, es un poco preocupante pensando que hay una mitad y más que no ha entregado la tarea, ¿no? Pero sería bueno escucharlos para saber más o menos qué es lo que piensan, ¿no? De alguno de los videos o en general, ¿no? Así con unas 3 4 participaciones ya podemos ir avanzando con nuestro tema. ¿Quién se anima a comentar algo? Adelante, Nadia. Ya, primero que nada, buenos días. Am, a mí realmente los tres videos sí se me hicieron bastante interesantes porque muestran cómo la estadística es una ciencia que realmente es muy importante, pero que muchas veces la usan mal. Por ejemplo, en el segundo video queda si la estadística era la prostituta de las matemáticas, como casi la última parte del video, ahí es donde te dice que muchas veces para ciertos científicos modificaban datos o omitían, lo cual hacía que el estudio no sea tan verídico. Entonces sí me pareció bastante interesante ese tema. Y también el video que estaba en inglés, hay una parte donde dice el señor que la estadística se trata de nosotros y que es importante, bueno, que la estadística nos ayuda a conocer lo que es nuestro entorno. Entonces también me pareció bastante interesante porque es como que andamos por ahí en la vida sin saber quién es, o sea, cómo está conformado nuestro entorno. Entonces, eso. Súper, gracias, gracias Nadia. Adelante, Mateo. Bueno, o sea, a mí me interesó bastante los tres videos, pero no en el que puedo hacer énfasis, ¿no? En el último, o bueno, en el que estaba en inglés, el que sí decía por qué deberíamos amar la estadística. En ese video es como que en sí me di cuenta que somos bastante malos como para dar, no sé, como para pronosticar una estadística o alguna cosa así, porque todo el mundo, o sea, menos en lo que el señor mostró, todos le erraban, pero mal, digamos, a punto de que decían cuántos, no sé, cuántos, de 100 personas, cuántos son del Tigre en La Paz, digamos, y dicen unos 50 pues los otros 50 son de Bolívar, digamos, y ponte que no, que eran 10 así, y decía, pucha, ¿qué eran los que somos? Y eso me hizo recuerdo que yo tenía una amiga hace tiempo que siempre hablaba de estadística, y su estadística siempre fallaba, o hacía bien la estadística y no sabía interpretarla, o no la hacía bien simplemente. Entonces, me hizo recordar bastante eso, que creo que algunos lo tomamos por sentado, pero en realidad no, y la verdad es bueno tener unas buenas bases para poder dar buenos datos y tener algo con que respaldar de una buena manera, no todo. Entonces, eso. Súper, súper, gracias, gracias Mateo. Tal vez alguien más quiere comentar. Ok, ya. Entonces, bueno, de todas formas, han respondido la tarea 29 personas, así que he estado viendo algunas de las respuestas. Y sí, ¿no? Está interesante un poco el resumen que han ido haciendo. La última parte era, ¿no? La que trataba de enfatizar o que ustedes vayan explorando, ¿no? Cómo la estadística eh, se puede implementar o se puede usar en su carrera, ¿no? Pensando que ustedes son estudiantes de los primeros semestres, entonces necesariamente la estadística les va a seguir toda su vida y como decía igual su compañera y su compañero, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, saber tal vez hacer las cosas o calcular, pero no necesariamente la capacidad de análisis o de interpretación de los datos puede estar bien, ¿no? Entonces, hay varias
áreas que trabajar cuando uno hace estadística, ¿no? Principalmente yo pensaría que hay unas tres, digamos, habilidades que hay que desarrollar. Una es la teórica, ¿no? La conceptual, la que te da los lineamientos teóricos, que viene acompañado nomás de la formalización matemática, ¿no? Que es la que tratamos un poco de ver en la materia. Previo a eso está la conceptualización de un problema, ¿no? Cómo nosotros encaramos una situación específica y cómo en esa situación nosotros incorporamos un elemento estadístico, ¿no? Una medida estadística para entender esa realidad. Y la tercera fase es básicamente cómo interpretamos los resultados, ¿no? Cómo nosotros explicamos los datos que estamos viendo y eso pasa por la interpretación, ¿no? Entonces, son rasgos a veces que hay que ir trabajando, desarrollando, a veces un tema de intuición, a veces un tema de práctica, ¿no? Pero al final hay que tener bien sentado las tres y la fundamental siempre es, ¿no? La teórica, ¿no? Entender de dónde vienen las cosas y para qué sirven, ¿no? Entonces, en esa medida, nosotros habíamos empezado a ver lo que eran las estadísticas de tendencia central, ¿no? Estamos así en la primera parte de lo que es la estadística en su conjunto y nosotros teníamos un conjunto de datos, si recuerdan la pasada clase, ¿no? Teníamos exactamente 80 datos, 80, perdón, a ver si son 80 datos, sí, son 80 datos que decíamos, ¿no? Pueden ser edades de un grupo de 80 estudiantes, por decir, ¿no? Y nosotros ya habíamos aprendido a sacar las tres medidas convencionales, las más conocidas, sobre estos 80 datos, ¿no? Podíamos sacar la media, ¿no? Sumando todo y dividiendo entre 80. La mediana, ordenándolos desde el más pequeño hasta el más grande y buscando el valor en el centro. Y la moda, tratando de identificar la edad más frecuente, ¿no? Lo que habíamos visto en la anterior clase bueno, las anteriores clases, para valores en su naturaleza más simple, digamos, ¿no? Estos son los valores de una variable en su naturaleza más sencilla. Después habíamos visto que esta tabla se la puede ver como una tabla de frecuencias también, ¿no? Y en una tabla de frecuencias habíamos aprendido la pasada clase que si la tabla de frecuencias, no esta era una tabla de frecuencia que la tengo, ¿no? Donde empezamos a agrupar los resultados. Hay dos edades de 15, hay dos personas de 15 años, ¿no? Hay cuatro personas de 16, 17, de 17, ¿no? Si la teníamos en esta disposición de tablas, entonces un poco las formas cambiaban, ¿no? Para sacar la media teníamos que multiplicar la X por las Fs, sumar eso, ¿no? Como una idea de sumar nuevamente todo, ¿no? Si hay el 15 dos veces, tengo que sumar las dos veces. Si hay el 16 cuatro veces, tengo que sumar las cuatro veces el 16. No sé, sigo siguiendo el criterio de lo que era una media como tal. Para la moda seguía siendo el mismo criterio, ¿no? Encuentro el más alto y ese es el valor de la moda, ¿no? Busco en las Fs pequeñas el más alto, ese es el valor de la moda. Y para la mediana, ahí aparecía la F grande, ¿no? Y la F grande básicamente era una frecuencia acumulada que la deberíamos ir sumando. Y en base a eso nosotros definíamos la mediana, digamos, ¿no? O la clase o la fila que contenía la mediana. Ahora estamos viendo el escenario cuando nosotros tenemos igual tablas de frecuencia, ¿no? Así donde hay un conteo, pero los datos están agrupados, ¿no? Los datos están en frecuencias por intervalos, normalmente se las conoce. Y voy a aprovechar para mostrarles esa tabla, que sería algo de este estilo, ¿no? Estas tablas de frecuencia por intervalos normalmente tienen esta forma. Y si ustedes perciben acá, hay una asociación, si quieren, de los valores previos, ¿no? Esta es la primera escala, ¿no? Personas de 15 a 19 años, ¿no? La segunda escala es de 19 a 23, la tercera de 23 a 27, después de 27 a 31 y la última de 31 a 35. Este es uno de los primeros criterios para hacer estas tablas de frecuencia por intervalos. Ahora, hay varias reglas, ¿no? que seguir a veces en esto. Eh, Noten que hay solapamiento, ¿no? Hay solapamiento en algunas clases, ¿no? El 19 aparece como límite superior acá y como un límite inferior en la segunda clase,
¿no? Entonces, hay algunas reglas para armar estas clases. De forma muy general, lo primero es que la, la forma en la que se arman las clases principalmente debería seguir un criterio de utilidad, ¿no? Debe ser útil para el investigador, ¿no? Para nosotros en este caso, ¿no? Yo puedo estar interesado en ver o en agrupar, finalmente es una agrupación, ¿no? Puedo estar interesado en agrupar a las personas jóvenes, digamos, a los niños, niñas y adolescentes en un grupo, a los adultos en otro grupo y a los adultos mayores en otro grupo, por ejemplo, ¿no? Ese puede ser un tipo de clasificación. Otro puede decir, quiero estudiar según los quinquenios, digamos, ¿no? Personas de 0 a 5 años, de 5 a 10, de 10 a 15, ¿no? Algo así. Pero finalmente eso obedece normalmente eh, a lo que nosotros queramos analizar, ¿no? Ahora, hay maneras estadísticas de construir también estos intervalos, ¿no? Nosotros no vamos a entrar a ese detalle porque cada vez son menos, ¿no? Las tablas que vienen de este estilo, ¿no? Antes eran muy frecuentes estas tablas en los libros de estadística, pero cada vez van a haber menos de estas tablas en la práctica porque dado el uso del software, es más fácil trabajar con los datos pues en su naturaleza original, ¿no? Que son estos valores simples, ¿no? Es más fácil trabajar acá y no pierdo nada de información, mientras que cuando trabajo en este tipo de tablas, implícitamente se está perdiendo precisión, ¿no? Así que ahí hay criterios para armar la tabla, que a veces parten, ¿no? ¿Cuántos grupos deberían haber? ¿No? Dice, debería ser la raíz cuadrada de la cantidad de datos que hay, que exista, por ejemplo, ¿no? Hay un criterio de cuántas filas deberían haber. Dice, si yo tengo 80 datos, deberíamos sacarle la raíz cuadrada de esos 80 datos, dice, ¿no? Raíz cuadrada de 80, 8.9, debería tener al menos 8 clases, dice, ¿no? 9 clases en este caso, 9 filas. Son criterios estadísticos que se controlaban para un poco dar una idea de agrupamiento, ¿no? De la información. Pero en nuestro caso, nuevamente, es mejor que, si es que estos límites se los construyan en base a la utilidad que tenga para el estudio, ¿no? Más que seguir una regla estricta, ¿no? Lo segundo es que si la variable es continua, ¿no? Porque estamos trabajando con números finalmente, ¿no? Si la variable es continua, no tiene que haber, no tiene que haber discontinuidades, ¿no? Si la variable es continua, no tiene que haber discontinuidades. Pensando que la variable es edad y la edad está relacionada al tiempo, entonces podemos pensar que es una variable continua. Y la idea de discontinuidades es esta, ¿no? Que noten que no se quiebre en ningún caso en nuestras clases, ¿no? De 15 a 19, de 19 a 23, de 23 a 27, de 27 a 31, de 31 a 35, ¿no? Entonces no hay un quiebre en esto. Y un poco la regla en este tipo de intervalos es que el límite inferior siempre está contenido, ¿no? Siempre está contenido en la fila, ¿no? Es decir, el 15 pertenece a la clase 1, el 19 pertenece a la clase 2, mientras que el límite superior, ¿no? Al menos de todas las filas, excepto la última, no está contenido en esa fila. Por ejemplo, si bien es cierto aquí enuncia de 15 a 19, el 19 no está contenido, ¿no? Por eso está este paréntesis más que la llave, ¿no? Perdón, más que el corchete. Aquí el 15 está contenido todo excepto el 19, ¿no? Mientras abajo el 19 está contenido hasta el 23, pero sin incluir el 23. Al 23 está incluido en la tercera clase. Hasta el 27 sin incluir el 27. Desde acá está contenido el 27 hasta el 31 sin incluir el 31 como tal. Y en la última clase, obviamente, los dos están contenidos porque ya es la última clase, ¿no? Está 31 al 35 contenidas. Son algunas reglas medio implícitas que hay en estos intervalos. Suele suceder, ¿no? Cuando los valores son estrictamente enteros, esto podría conformarse de otra forma. Podría ser de 15 a 18, de 19 a 22, de 23 a 26, de 27 a 30, de 31 a 35, ¿no? O sea, si es que los valores son estrictamente enteros, ¿no? Entonces uno podría poner esos límites enteros.
En este caso, lo más usual es asumir que hay una continuidad en estas variables porque están vinculadas justamente a la edad es tiempo, entonces podemos pensar que esta continuidad se mantiene, ¿no? Entonces, esta es la primera como que regla para armar los intervalos. Les voy a mostrar en un Excel la misma tablita que lo tengo acá para darles una idea de algunos nombres que tienen estas filas, ¿no? Ahí está la F y las otras columnas. Esta parte, ¿no? La parte izquierda de los intervalos, ¿no? Perdón. Estos son nuestros intervalos de 15 a 19, 19 a 23, 23 a 27. Eh, esta parte de acá, ¿no? La parte izquierda de las clases se llama límite inferior, ¿no? Este es el límite inferior de la variable x, ¿no? Límite inferior de la variable x. Y este es el límite superior de la variable x, ¿no? Límite inferior, límite superior, límite superior, ¿no? De cada clase. Después, a lo que ya hemos visto, las frecuencias, ¿no? La frecuencia absoluta. Hay 17 personas que tienen edades entre 15 y 19. Hay 12 personas que tienen edades entre 19 y 23. Hay 16 personas que tienen edades entre 23 y 27, ¿no? Y si yo sumo siempre todas las frecuencias absolutas, debería tener la cantidad de la población a la cual estamos estudiando. En este caso hay 80 personas, ¿no? Hay 80 personas en mi población, ¿no? Ya, la pregunta en este punto es cómo nosotros ahora calculamos un representante de este grupo, ¿no? Nuevamente estamos buscando un representante de las edades, ¿no? Estamos buscando un representante de las edades. Aquí las edades están agrupadas en intervalos y además tenemos una tabla de frecuencias. Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿cómo obtenemos, por decir, la media, la mediana o la moda, ¿no? De este tipo de tablas? El camino para hacer eso es, es relativamente sencillo y bien parecido a lo que hemos hecho antes para la media, ¿no? Para la media, ¿qué hacíamos cuando era una tabla de frecuencias sin estos intervalos, ¿no? Simplemente lo que hacíamos era multiplicar las x sub i por f sub i, sumar eso y dividirlo entre n, ¿no? Para todas las clases. Esto era nuestra forma para la media, por ejemplo. ¿Cómo haríamos eso en este caso? Es un poco más complicado, pero porque aquí tenemos como que un intervalo de x más que una x como tal, ¿no? Entonces lo que normalmente ahí se hace es construir lo que se conoce como un representante de clase, ¿no? Un representante de clase. Aquí voy a escribir un x sub i, ¿no? Un x sub i o un xi en una nueva columna. Y a esta xi la voy a llamar el representante de clase. ¿Quién es el representante de clase? ¿No? Un representante de estos dos números. ¿Quién es el representante de clase de estos? Un representante de estos dos números. La manera más sencilla de encontrar ese representante de clase es el punto medio entre estos dos, ¿no? Entonces, ¿qué haría? 15 más 19 dividido entre 2, ¿no? 19 más 23 dividido entre 2, ¿no? Lo único que haría sería, por ejemplo, acá 15 más 19 dividido entre 2, ¿no? Que va a ser el punto medio, en este caso 17, ¿no? En este caso 17. Lo mismo hago para esta de acá, ¿no? Lo mismo hago para la segunda fila, ¿no? Ahí está 21, es el representante de clase. En el fondo no es nada más que sacar el promedio de estos dos, ¿no? Sumo y lo divido entre 2, ¿no? No es nada más que sacar el promedio. Lo que se tiene que hacer al inicio es sacar el representante de clase. Estos son los representantes de clase de estos intervalos. Y con estos representantes de clase sigo exactamente la fórmula anterior, ¿no? Sigo esta fórmula para obtener el promedio. Entonces, para obtener el promedio debería multiplicar las x sub i multiplicado por las f sub i. Y empiezo a hacer eso, ¿no? Esta multiplicada por la x sub i, ¿no? 17 por 17, 289. 12 por 21, ¿no? Y así voy
multiplicando las x sub i por las f sub i, las x sub i por las f sub i. Una vez que tenga yo toda esa suma, esto lo voy a sumar. Ahí está. Una vez que tenga todo eso, lo sumo en todas las clases y lo divido entre n. Aquí podría tener, ¿no? Aquí va a estar la media. Y la media dice que es la suma de las x sub i por f sub i, que es esta, dividido entre la cantidad de información. ¿No? En este caso 80, ¿no? Tengo 80 personas. Y este es el promedio, ¿no? El promedio había sido de 25.45 personas, ¿no? 25.45. Entonces, para la media es algo medio directo, ¿no? Lo único que tengo que hacer adicionalmente es definir las x sub i, ¿no? Definir las x sub i. Definir las x sub i, que son los representantes de clase, y a partir de eso ya tengo la media. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. A ver, vámonos a la siguiente, ¿no? A ver, escribiremos un poco de esto para tenerlo en nuestros apuntes. En el fondo va a ser casi la misma fórmula, ¿no? Vamos a escribir acá, ¿no? Y para una tabla con intervalos, ¿no? Con intervalos, ¿no? Para una tabla con intervalos se tiene como elementos nuevos, ¿no? Como elementos nuevos los límites inferiores y superiores, ¿no? Y superiores de los intervalos, ¿no? De los intervalos. ¿No? Ese es un poco lo novedoso de estas tablas, ¿no? Estos intervalos son lo novedoso, ¿no? Como elementos nuevos, los límites inferiores y superiores de los intervalos, ¿no? Para obtener la media, ¿no? Ah, bueno, de los intervalos, ahí está, ¿no? Para calcular, ¿no? Para calcular la media, ¿no? La media en este tipo de tablas, primero se debe obtener al representante de clase, ¿no? Al representante de clase o al representante del intervalo, ¿no? Al representante de clase o al de intervalo. Esto se hace bueno, de la siguiente forma, ¿no? De la siguiente forma. Una formulita bien sencilla para obtener al representante de clase, ¿no? Estamos diciendo que el representante de clase la clase yésima, por ejemplo, en este tipo de tablas simplemente es ¿quién? El límite superior de la clase yésima más el límite inferior de la clase yésima, ¿no? Todo esto dividido entre 2, ¿no? Límite superior más límite inferior dividido entre 2, ¿no? Forma. Ese sería nuestro... este sería básicamente nuestro representante de clase, ¿no? Y con el representante de clase obtenido, ¿no? Usando, ¿no? Ahora, usando o teniendo al representante de clase, ¿no? Teniendo al representante de clase, se procede, ¿no? Se procede de forma similar, ¿no? Forma similar a las tablas de frecuencia, ¿no? A las tablas de frecuencias. Que básicamente era la formulita que ya habíamos visto antes, ¿no? Multiplicamos las x sub i por las f sub i y ya con eso, ¿no?
Preguntas, dudas, tal vez hasta acá. ¿Todo claro? Sí, todo claro. Ya, súper. Ya, para la media han visto es bien parecido a lo que hemos hecho. Ahora, para la moda, ¿no? Eh, para la moda hay un procedimiento que se puede seguir, ¿no? Donde nos da una idea de moda, pero ahí podemos volver a nuestro concepto básico de la moda, ¿no? Que era el valor más frecuente, ¿no? El valor más frecuente. Eh, Ahora, el valor más frecuente está basado en donde hay mayor repetición, ¿no? Si nosotros vemos la columna de las Fs, donde hay mayor frecuencia es justamente en esta clase, ¿no? Hay 20 observaciones entre 31 y 35, ¿no? Hay 20 personas de 31 a 35 años. El concepto de la moda es medio, tal vez un poco complejo en estos casos, en el sentido de que como el armado de los intervalos depende de nosotros, ¿no? Si yo juntara, digamos, todas estas edades en una clase, ¿no? De 23 a 35, ahí seguramente las frecuencias sumarían todo lo que está acá, digamos, ¿no? Que serían 51. Entonces, a veces ese criterio de la moda podría ser un poco arbitrario y no reflejar necesariamente lo que el espíritu de la moda, que es el valor más frecuente, ¿no? Porque la cantidad de gente que se agrupa alrededor de alguna clase, un poco la controlo yo también, ¿no? O sea, la controla la persona que define la tabla. Entonces, más que definir o más que hablar de una moda en este caso, nosotros podríamos simplemente tratar de seguir el criterio que teníamos, ¿no? Dadas las clases, este es el valor que tiene más frecuencia, este 20. Por lo tanto, yo podría decir que en esta clase se encuentra la moda, ¿no? Para iniciar, este es un intervalo modal, le podemos llamar como un intervalo modal, que es el que tiene la frecuencia más alta en las F sub i, ¿no? Entre 31 y 35 es el segmento de la población más común o más frecuente, ¿no? Ese sería nuestro intervalo modal. De ese intervalo modal que está del 31 al 35 podemos obtener un representante de clase de 33, ¿no? O sea, uno podría aproximarse a la moda de esta forma, ¿no? Podría decir la moda, hay un intervalo modal entre 31 y 35 cuyo representante podría ser el 33, ¿no? Entonces, en el caso de la moda podemos eh, estar en ese ámbito, digamos, ¿no? De definir un intervalo modal y utilizar al representante de clase como un representante de ese intervalo modal, ¿no? Nuevamente, hay fórmulas para obtener una moda en este tipo de tablas, pero que no vale la pena porque pierden justamente el espíritu de lo que es la moda, ¿no? Que es el valor más frecuente, ¿no? Entonces es más útil mencionar que nuestra moda está entre, o bueno, tenemos un intervalo modal y el representante de clase de ese intervalo modal es 33 en este caso, ¿no? Eso podemos mencionarlo, ¿no? Para la moda, ¿no? Para la moda se tiene identificado lo que vamos a denominar un intervalo modal, ¿no? Un intervalo modal. Es el que, eh, bueno, este corresponde mejor, ¿no? Este corresponde al al intervalo que tiene, que tiene la frecuencia absoluta más alta, ¿no? La frecuencia absoluta más alta, ¿no? Es decir, estamos buscando en el fondo el FI, el F máximo, ¿no? Bueno, el F sub i, el máximo de los F sub i's, ¿no? Estamos buscando, ¿no? El máximo de los F sub i's. En nuestro caso, el máximo de los F sub i's era 20 y este es el intervalo modal, ¿no? Ese sería nuestro intervalo modal más alta, ¿no?
el representante de clase, de clase de este intervalo modal puede ser considerado, no puede, el representante de clase de este intervalo modal es es la moda, ¿no? Es la moda, este intervalo modal puede ser considerado la moda, ¿no? Puede ser tomado como como la moda, ¿no? Entonces en estas tablas tenemos ese fenómeno, digamos. Vamos a tener un intervalo modal que puede ser útil para interpretación, ¿no? Entre 31 y 35 es lo más alto. O podemos utilizar el representante de clase como la moda también, ¿no? En este caso el 33 es la moda, ¿no? Lo que sea más útil para decir algo, ¿no? Para el análisis finalmente. Eso podemos decir en cuanto a la moda, ¿no? Ya, entonces creo que ya tenemos con eso cubierto la media y la moda. Ahora, tal vez lo más complejo en este escenario, lo más complejo va a ser la mediana, ¿no? Eh, Dado que el espíritu va a seguir siendo el mismo, ¿no? Queremos encontrar, ¿no? Queremos encontrar eh, el punto medio, ¿no? El punto medio, el punto que equilibra todo. La mediana hace eso, es un punto que equilibra toda la información, ¿no? 50% de la información a la izquierda, 50% de información a la derecha, ¿no? Ese punto que equilibra todo, para nosotros se llama mediana, ¿no? Y la mediana sí tiene una característica un tanto especial, ¿no? Así que eso podemos verlo ahora. Tratando un poco de preservar eso, ¿no? El objetivo sigue siendo preservar el concepto del punto central, ¿no? Ya, entonces, para la mediana tenemos que encontrar el punto medio. El primer paso sería muy parecido a lo que hemos hecho antes, ¿no? Muy parecido a lo que hemos hecho antes. Es el punto medio, ¿no? Si tengo 80 personas, el punto medio está pues como es par, ¿no? Debería estar entre el 40 y el 41, ¿no ven? Debería estar entre el 40 y el 41. ¿Dónde busco el 40-41? Debería empezar a sumar acá, ¿no? Si recuerdan, lo que hacíamos en la anterior clase era construir al FI grande, ¿no? Construíamos al FI grande. El FI grande, que era la frecuencia absoluta acumulada, agarraba las F sub I y acumulaba hasta ese punto, ¿no? ¿Cuánta información, la suma de las Fs pequeñas hasta esta fila? Que sería 12 más 17, ¿no? Perdón. Sería el valor anterior más el valor nuevo, ¿no? En este caso, 12 más 17, 29. Para la siguiente, todo lo acumulado anteriormente más el 16. Para este, todo lo acumulado anteriormente más el 15. Y finalmente para este, todo lo acumulado anteriormente más el 20. Esa era nuestra FI, ¿no? Nuestra FI grande, que era la frecuencia absoluta acumulada. Lo segundo que nosotros hacíamos era buscar el punto medio, ¿no? Aquí lo tenemos nuestra formulita, ¿no? En el caso de la mediana habíamos dicho exactamente eso, ¿no? Las posiciones son 40 y 41, ya que en SPAR se busca estos, y una opción era justamente utilizar las frecuencias absolutas, ¿no? El criterio en este caso para la mediana en este tipo de tablas va a ser algo parecido, ¿no? Si yo estoy buscando la posición 40 y 41, busco el valor más cercano a esos dos, ¿no? Dentro de las Fs sin que se pase, ¿no? El valor más cercano por arriba aquí yo puedo tener, ¿no? Del 80, la mitad del 80 es 40, ¿no? 80 dividido entre 2, 40. Este valor, ¿no? 80 dividido entre 2, la mitad del 80, 40. Busco este valor
dentro de las f's, el valor más cercano al 40, ¿no? Sin que se pase del 40, no, perdón, el valor más cercano al 40 por arriba, ¿no? El valor más cercano por arriba al 40. En este caso, este es el 45, ¿no? Este es el valor más cercano al 40, ¿no? Sin pasarse. A este le voy a poner de un color distinto. Este es el primer paso, ¿no? Encontrar la clase que contiene a la mediana, ¿no? Vamos a ponerlo acá para la mediana, ya algunas reglas, ¿no? Para la mediana se deben seguir dos pasos, ¿no? Se deben seguir dos pasos. Nuestro primer paso, ¿no? Nuestro primer paso. Encontrar la clase que contiene a la mediana, ¿no? Encontrar la clase que contiene a la mediana. Ese es el primer paso, ¿no? Para ello se calcula lo que habíamos dicho, ¿no? La cantidad de información, en este caso n dividido entre 2, ¿no? N dividido entre 2. Encontrar la clase que contiene la mediana, para ello se calcula n dividido entre 2, ¿no? N dividido entre 2. La clase, ¿no? Que contiene a la mediana, ¿no? Que contiene, bueno, esta clase es el valor. Esta clase se encuentra en la FI, ¿no? En la F. Esta clase se encuentra en la F más cercana, ¿no? Más cercana al valor calculado, ¿no? Entonces, ¿no? La clase que contiene a la mediana va a ser la clase dentro de la F mayúscula más cercana al n medios, ¿no? Más cercana al n medios. Nuestro n medios, ¿no? Nuestro n medios es este. Nuestro n medios es este. A ver, no es todo. Nuestro n medio es esta, ¿no? 40. El f más cercano al 40 por arriba es el 45. Entonces esta es la clase que contiene a la mediana. Ese es el primer paso, ¿no? Ese es el primer paso para calcular la mediana. Nuestro segundo paso es un poco más, no sé si más complejo, pero tiene algunos elementos adicionales, ¿no? ¿Qué es lo que acabamos de encontrar, ¿no? ¿Qué es lo que acabamos de encontrar? Que entre el 23 y el 27 está la mediana, ¿no? Entre el 23 y el 27 está la mediana. Eso es lo que hemos encontrado hasta este momento. Ahora, tengo que encontrar el punto exacto entre el 23 y el 27, ¿no? El punto exacto entre el 23 y el 27 que mantenga la información a la izquierda y a la derecha igual, ¿no? 50% a la izquierda, 50% a la derecha. Ese es el concepto de la mediana finalmente. Entonces, ¿cómo hago eso, no? ¿Cómo hago eso? Es un poco la duda en este caso. Y el razonamiento detrás de eso, así poco, sin entrar a la fórmula todavía, es si yo tengo 80 casos, ¿no? Si yo tengo 80 casos, debería lograr exactamente el punto en el que a la izquierda hay 40 casos y a la derecha hay 40 casos, más o menos, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? De balancear la información. Entonces tengo que lograr que tanto a la izquierda y a la derecha, ¿no? Hayan 40 y 40 casos. O 40 o 50 y 50% de información. Yo sé que hasta el punto 23 hay 29 casos, ¿no? Hasta el punto 23 hay 29 casos. Ahí me faltan todavía 11 casos, ¿no? Me faltan 11 casos para llegar al 40, ¿no? Que es el punto central, ¿no? Según esta relación, n medios es 40. Hasta el punto
hasta el 23 hay 29 casos. Me están faltando 11. Esos 11 casos, en teoría, están metidos acá. No están metidos en estos 16 casos, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, estos 16 casos están distribuidos entre el 23 y 27, ¿no? Están distribuidos entre el 23 y 27. ¿Cuánta distancia hay del 23 al 27? Uno podría decir, a ver, 27 menos 23, ¿no? La distancia entre el 27 y el 23 es 4, ¿no? 4 puntos. ¿Qué tal si en esos 4 puntos, ¿no? Esos 4 puntos de corte, yo distribuyo estos 16 casos, ¿no? Distribuyo estos 16 casos. 4 dividido entre 16, ¿no? 0,25. Cada 0,25 unidades puedo repartir el 16 si lo repartiera de forma uniforme, por decir, ¿no? De estos 0,25 casos, ¿yo cuántos necesito? Necesito 11 para llegar al 40, ¿no? Puedo decir 0,25 multiplicado por 11, ¿no? Ahí tengo 2,75, por ejemplo, ¿no? 2,75. Entonces, tengo una distancia de 2,75. Entonces, al 23, ¿qué tal si yo le sumo, ¿no? Al 23, ¿qué tal si yo le sumo 2,75? ¿No? Siguiendo esa lógica, digamos, de repartir todo eso, uno podría decir que, bueno, la mediana se encuentra entre el 25 y el 75. La mediana es de 25,75, ¿no? De 25,75. Porque ese punto un poco satisface con repartir estos 16 casos, ¿no? De forma uniforme en ese intervalo y encontrar el caso número 11, ¿no? Hasta donde se acumulan los 40 casos. Entonces, tiene un poco esa construcción, ¿no? Esta idea de la mediana en este escenario. Tiene un poco esa construcción. E incluso lo podemos ver, tratar de ver un poco gráfico esta situación. A ver, voy a abrir una pizarrita para mostrarles. Porque esto es bien importante de la mediana, porque eventualmente lo vamos a volver a ver en otras medidas que se llaman cuantiles. Entonces este principio tiene que quedar más o menos claro, ¿no? A ver, denme un momentito para abrir una pizarra. Ya, a ver, aquí tengo mi pizarrita. Voy a... normalmente este tipo de datos, ¿no? Este tipo de tablas, se lo puede poner en lo que en un gráfico que se llama histograma, ¿no? Hay un gráfico que se llama histograma que justamente está dedicado a este tipo de tablas, ¿no? Hay un gráfico que se llama histograma. Hay un gráfico que se llama histograma que normalmente es para este tipo de gráficos, ¿ya? Entonces, a ver si me sale bien el gráfico. Vamos a primero dibujar los ejes, digamos, ¿no? Tenemos nuestro tenemos nuestro eje. Perdón. Ay. Un rato el pulso me está fallando. Ya, vamos a graficar así nomás. Ya, tenemos nuestro eje vertical y tenemos nuestro eje horizontal, ¿ya? Como primera cosa. En este gráfico, en el eje horizontal corresponde justamente a las X, a la información, a los datos, ¿no? Y nuestro eje vertical corresponde, en este caso, a las frecuencias, a las F sub I, ¿no? Nosotros tenemos las clases identificadas. A ver, voy a volver al Excel. Tenemos del 15 al 35, ¿no? Del 15 al 35. Del 15 al 35, no voy a ser muy preciso, pero tenemos del 15 al 35. Podemos pensar que aquí está el 15, ¿no? Aquí está el 15 y hasta acá está el 35, por decir, ¿no? Es el recorrido de nuestro histograma.
Lo segundo, tenemos 5 clases, ¿no? 5 clases del 15 al 35. Entonces podemos pensar, hay una clase, 2, 3, 4, 5 clases del 15 al 35, donde la altura va a ser la frecuencia, por ejemplo, ¿no? Nuestras frecuencias van desde la más baja, 12, hasta el 20. Entonces podemos pensar que más o menos aquí está aquí voy a ponerle el 10 y aquí va a estar, por decir, el 20, ¿no? No está tan a escala, pero la idea es esa, ¿no? Y tenemos después unos cinco bloques que van a ser para nosotros barras que se elevan, ¿no? La primera clase, que es del 15 al 19, se eleva hasta el 17, dice, ¿no? Del 15 al 19 se eleva hasta el 17, ¿no? Pensemos que más o menos por aquí. Como son 5 barras, ahora voy a tratar de que entre nuestras 5 barras. Ya, ahí digamos, ¿no? Nuestra primera barra. Nuestra segunda barra, del 19 al 23, se eleva hasta el 12, ¿no? Se eleva hasta el 12, ¿no? La siguiente barra mismo se elevará hasta el 12, un poquito menos, ¿no? Nuestra segunda barra. Nuestra tercera barra se eleva hasta el 16, ¿no? Nuestra tercera barra se eleva hasta el 16. Que pasará un poco la segunda, pero no será tan alta que la primera, ¿no? Más o menos ahí pensemos, ¿no? Nuestra cuarta barra se eleva hasta el 15, ¿no? Un poquito menos que la anterior. Aquí puedo tener mi barra, un poquito menos que la anterior, una unidad menos que la anterior, por decir algo así, ¿no? Ya, algo simétrico se verá. Y la última barra que se va hasta el 20, ¿no? La última barra que se va hasta el 20, que es la más alta de todas estas, ¿no? La más alta de todas estas, que se va hasta el 20, ¿no? Así más o menos tenemos nuestros datos, ¿no? Ahora, si hiciera esta tabla en el ERE, pues capaz mucho mejor, ¿no? Ahí puedo hacer ist de la X y ya tengo mi tablita, pero no está con las clases que yo quiero, ¿no? Estas son con las clases que el ERE, que el programita arma, ¿no? Pero en mi caso está bien, digamos. Esta es un poco la idea del histograma de nuestro caso, ¿no? Esta es la idea del histograma de nuestro caso. Para ir poniendo algunos de los valores que tenemos identificados, voy a poner los límites, ¿no? Que en este caso era 15, 19, 19, 23, 27, ¿no? 19, 23, 27, 31, ¿no? Aquí está el 19, aquí está el 23, 27, 31, ¿no? 27 y 31, ¿no? Esos son los límites de nuestras barras. La clase que contiene la mediana es la de la 23 a la 27, ¿no? Aquí se encuentra la mediana, ¿no? Aquí se encuentra la mediana. Debería ser el punto medio entre todo esto. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría? En este caso, dice, ¿qué tal si yo trazo una línea? Lo voy a trazar de un color medio de este, ¿no? El punto medio debería coincidir entre la distancia desde la torre más baja, ¿no? Finalmente es un proceso geométrico esto, hasta la altura de la otra, ¿no? Desde la torre más baja hasta la altura de la otra. Imagínense que desde esta línea trazo una línea recta hasta acá, ¿no? Hasta la otra. Y después debería trazar una línea desde acá hasta el otro punto, ¿no? Digamos, hasta la otra esquina. No me ha salido del todo bien. Normalmente esto lo hago con regla en el aula, pero ya. A ver, último intento. Ya, imaginemos que es una línea recta, ¿no? Entonces, se trazan esas dos rectas, ¿no? Y el punto que intersecta, ¿no?, las rectas, el punto que intersecta las rectas, ese punto en este caso es la mediana, ¿no? El punto en el que se interceptan estas dos rectas es la mediana. Ese es el criterio para encontrar la mediana, porque lo que dice es a la izquierda y a la derecha del punto que acabas de encontrar, ¿no? Todo este trazo de acá, toda esta parte, todo esto de acá, equivale al 50% de la información,
Y todo este otro trazo que está acá, perdón, a ver, todo este trazo que está a este otro lado, ¿no? Equivale al 50% de la información, ¿no? Es lo que plantea esta idea, ¿no? Tenemos que mantener y preservar ese concepto, ¿no? De que la mediana está conservando a la izquierda y a la derecha el 50% de la información, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer en este caso, en esta figura, ¿no? Ahora, esa es la idea de la mediana, ¿no? Esa es la idea de la mediana finalmente, ¿no? Es el punto que deja tanto a la izquierda y a la derecha el 50% de la información. Entonces tenemos que tener algún criterio para encontrar ¿no? Lo que yo les decía es, bueno, hasta este punto 23, ¿no? Hasta este punto 23, tenemos acumulado el 29 casos, ¿no? Hasta acá tenemos acumulado 29 casos, hasta acá 29 casos. Para llegar al 40, ¿no? Que es justamente este punto debería coincidir este punto de acá, debería coincidir con el 40, ¿no? Que es el 80 dividido entre, ¿no? Con el 80 dividido entre 2, que eso es igual a 40, con ese punto debería coincidir exactamente este. Si yo tengo hasta acá el 29 casos, aquí yo debería tratar de hacer que aparezcan los otros, ¿no? En todo este pedazo de acá, yo debería hacer que aparezcan 11 casos, ¿no? Para completar estos 29, ¿no? Y ver exactamente qué punto es ¿no? Es algo razonable, es decir, entre el 23 y el 27, lo que hemos hecho hay 4 unidades, ¿no? Hay 4 unidades. Y entre el 23 y el 27, ¿no? La distancia del 23 al 27 es 4. ¿Cuántas personas hay entre el 23 y el 27? Según esto hay 16 personas, ¿no? Entre esto hay 16 personas, ¿no? Estas 4 unidades las deberíamos dividir entre las 16 personas, ¿no? Porque ocupan esos espacios, ¿no? Aquí es básicamente dividir en 16 pedazos todo esto. Y después cuento 11 pedazos para completar al 29 y donde se corte el pedazo onceavo debería ser la mediana, ¿no? Ese es un poco el criterio en el fondo que va a ser la fórmula, ¿no? Para entender de dónde viene la fórmula que vamos a nosotros a ver. Por eso era importante mencionar esto, ¿no? ¿Se entiende este concepto? Bueno, lo que vamos a tratar de hacer en realidad. Más o menos. ¿Qué dicen? Sí, se entendió mejor. Ya, qué bien. Está bien. Ya. Entonces, pensando en nuestras ideas, lo que necesitamos ahora es una fórmula, ¿no? Lo que necesitamos una idea es una fórmula. Ya tenemos el primer paso. El primer paso siempre es un poco más, eh, no sé si complicado, pero es el que a veces incluso se saben equivocar, que es encontrar ¿no? Encontrar el intervalo que contiene la mediana, ¿no? Que es el punto medio. Eso ya lo tenemos como resuelto, ¿no? El primer paso es encontrar la clase que contiene la mediana, ¿no? El segundo paso básicamente es, ¿no? Usando la información, ¿no? Usando la información de la clase que contiene la mediana, se calcula lo siguiente. Esta es nuestra formulita para la mediana en el caso de intervalos, tablas con intervalos de clase. A ver, le vamos a llamar, a ver, aquí le voy a poner, ¿no? A la clase que contiene la mediana, ¿no? A la fila que contiene la mediana, le vamos a llamar, no está bien, a ver, no creo que no va a ser necesario esto, ¿no?
La clase que contiene la mediana, sabemos que es en este caso esta clase, ¿no? Que en este caso es la fila tercera, digamos, ¿no? 1, 2, 3. Esta es la clase que contiene la mediana. Entonces, para empezar, utilizamos el límite inferior, porque hasta ahí tenemos cierta noción de la información que hay. Lo primero que se hace es, se utiliza el límite inferior de la clase que contiene a la mediana, ¿no? En este caso le voy a poner med, ¿no? El límite inferior de la clase que contiene a la mediana, que es como el punto de partida, ¿no? A esto, yo le sumo algo, ¿no? A esto yo le sumo algo, voy a poner allí. Voy a hacer esta idea de conteos que hacíamos, ¿no? Nosotros acá de 11 pedazos y todo eso. Entonces esto vamos a ponerlo directamente en formulitas. F sub i, esto dividir, esta es la F sub i de la clase que contiene la mediana, ¿no? Esta es la F sub i de la clase que contiene la mediana. Y acá voy a poner algo así. 0.5 multiplicado por n. 0.5 multiplicado por n menos 0.5 multiplicado por n menos la f sub la f de la mediana menos 1. ¿Por qué no me está mostrando la fórmula? Ya, está bien. No es de las mejores fórmulas, pero ahorita es para que se entienda. Ya. ¿Qué es lo que hago? Es esta idea de los cortes que teníamos, ¿no? Esta idea de los cortes que teníamos, ¿no? Esto de acá es 0,5 por n, ¿no? Que en el fondo no es nada más que n medios, ¿no? 0,5 por n no es nada más que n medios para nosotros, ¿no? Que en este caso aquí está el 80, ¿no? Perdón, aquí está el 40, ¿no? 40 menos, ¿no? 40 menos la frecuencia acumulada anterior, ¿no? La frecuencia acumulada anterior, es decir, 40 menos, ¿no? Aquí va a ser la frecuencia acumulada anterior es 40 menos 29, ¿no? 40 menos 29. Y todo esto yo lo voy a multiplicar, ¿no? Todo esto yo lo voy a multiplicar por el tamaño del intervalo, ¿no? Por el tamaño del intervalo, que eso lo podemos llamar, a ver, el tamaño del intervalo era lo que teníamos acá, ¿no? Este 27 menos 23, ¿no? Este es el tamaño del intervalo, ¿no? 27 menos 23. Todo eso se tiene que multiplicar por el tamaño del intervalo, que en este caso le podemos dar una letra. Ya, si no, le puedo poner simplemente así, ¿no? Menos el límite superior de la mediana, ¿no? El límite superior de la mediana, menos el límite inferior de la mediana. Esta es la fórmula para encontrar a la mediana, ¿no? El límite inferior de la mediana más 0,5 por n menos la frecuencia anterior dividido entre f de las f chiquita que contiene la mediana multiplicado por el tamaño del intervalo, ¿no? Que básicamente es el límite superior de la mediana menos el límite inferior de la mediana. En términos de fórmula sería algo así, ¿no? Que en el fondo estamos replicando lo que habíamos hecho un poco geométricamente, ¿no? Que era encontrar este punto, dividir este tamaño entre 4, entre 16, ¿no? Entonces, y mirar, ¿no? Qué es lo que sucedía, ¿no? Van a ver que este 11, este 4 y este 16 están metidos acá, ¿no? El 4 está acá, el 16 está acá, seguramente este 11 debe estar metido acá, ¿no? Veremos, ¿no? Reemplazando en nuestro ejercicio, ¿no? ¿Cómo sería la mediana en nuestro ejercicio? El límite inferior es 23, ¿no? El límite inferior 23, más
0,5 por n, ¿no? 0,5 por n sería 0,5 por 80. 0,5 por 80, ¿no? 0,5 por 80. 40, ¿no ve? 40. Este sería 40. 40 menos, ¿no? 40 menos la clase anterior. La f anterior, dice, ¿no? La f de la mediana menos 1. La f de la mediana anterior. La f grande, esta es la clase que contiene la mediana. La anterior al 45 es 29. Menos 29. Dividido entre el f met, ¿no? Que es la frecuencia absoluta de la mediana. La frecuencia absoluta de la mediana es esta, 16. Entre 16, ¿no? Todo esto multiplicado por el ancho de clase. Todo esto multiplicado por el ancho de clase. El ancho de clase es este. El límite superior de la mediana menos el límite inferior de la mediana. Es decir, 27 menos 23, ¿no? 27 menos 23. 27 menos 23, ¿no? Hay 4. 4. Si notan, ahí ya tenemos 23 más la fracción de 40 menos 29, ¿no? 40 menos 29, ahí está el 11 que les decía. Entonces vamos a tener todo en un grupo. 11 por 4 dividido entre 16, ¿no? 11 por 4 dividido entre 16. Nuestra mediana va a ser básicamente 23 más 11 por 4 dividido entre 16, ¿no? 25.75. 25.75. Es un poco más laborioso, ¿no? Encontrar la mediana, pero el procedimiento intuitivo es ese, ¿no? Estamos buscando el punto exactamente donde se está distribuyendo toda la información, ¿no? Donde tenemos el punto central, a la izquierda y a la derecha, el 50% de la información. Así que eso se mantiene como tal. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Se entendió más o menos? A ver, les voy a dejar ahí la fórmula y los pasos y les voy a dar un ejercicio para ver cómo están, ¿no? Aquí en el mismo Excel aprovecharemos y nos daremos un otro ejercicio, así con algunas clases en particular. A ver, para que se vean las dos. Ahí está. Ya, vamos a tener un límite inferior, vamos a tener un límite superior y vamos a tener las FIs, ¿no? Imaginemos que tenemos esto, ¿no? De 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 50 y de 50 a 80, ¿no? Son intervalos desiguales. Y las frecuencias que tengo es acá 15, acá tengo 60 casos, acá tengo 20 casos, acá tengo 10 casos. En total tengo, ¿no? 105 casos. Esta es mi tablita de frecuencias ahora, ¿no? Quisiera que ustedes puedan, a partir de lo que hemos visto, encontrar la media y encontrar la mediana, ¿no? Que son las más útiles por el momento, ¿no? La media y la mediana, ¿no? La media y la mediana. A partir de esta tabla. Les voy a dar unos 10 minutos máximo, son las 11:23 hasta las 11:33 para que puedan decirme, ¿no? Cuál será la media y la mediana de esta tabla de frecuencias. Ya, entonces les dejo ahí unos 10 minutos trabajar y cuando lo tengan me avisan y lo ponemos, ¿no? La media y la mediana. Y después comprobamos conmigo, ¿no? Para ver que todo esté bien. Adelante. A ver, la media se
según Vania, Naomi y Víctor, es de 22-14. Para sacar la media, el procedimiento es bien rápido, ¿no? Es primero representante de clase, ¿no? Y para el representante de clase, lo único que hago es sacarle el promedio a estos dos, ¿no? 0 más 10 dividido entre 2, 10 más 20 dividido entre 2. En el Excel hay varias funciones, no hay una función de promedio que podría usarla directamente, ¿no? El promedio de estos dos números, ahí está, 5, ¿no? 0 más 10 dividido entre 2, 5. Y esto yo lo puedo copiar, ¿no? Es la ventaja del, del Excel en este caso. Ya tengo mis representantes de clase, ¿no? Lo segundo debería ser multiplicar las x sub i por f sub i. Es decir, el representante de clase por la frecuencia, ¿no? Porque estamos diciendo implícitamente que hay 15 personas que tienen este valor de 5, ¿no? O 15 observaciones, ¿no? Ahorita no nos han dicho de qué es esta información. Pueden ser personas, pueden ser objetos, plantas, animales, ¿no? Cualquier cosa, es una tabla genérica en realidad. Pero sí hay 15 observaciones entre 0 y 10, ¿no? O 15 observaciones con un representante de clase de 5. 60 observaciones con un representante de clase de 15. Entonces multiplicamos las x sub i multiplicado por las f sub i para las cuatro clases que tenemos, ¿no? 75, 900, 700, 650. La fórmula de la media es sumar todo esto y dividirlo entre la cantidad de información, ¿no? Aquí está. Es la sumatoria de las x sub i por f sub i. Aquí están las x sub i por f sub i. La sumatoria de eso, ¿no? Tengo que sumar todo esto y eso dividirlo entre n, ¿no? Dividirlo entre 105. Porque hay 105 observaciones. Entonces, yo debería básicamente hacer la suma de esto. 2325. ¿Y la media quién será? La media será la suma de las x sub i por f sub i dividido entre el total de información, 105. Y la media es, a ver, voy a darles un poquito de espacio acá y le voy a aumentar algunos, lo voy a sumir acá nomás, le voy a añadir algunos decimales para que se vea mejor. Ya, trabajamos con dos decimales para futuras referencias. Ahí está, ¿no? Ahí, ¿no? 22.14. Que tiene sentido, ¿no? Pensando que de los 105 datos que hay, la mayor cantidad de información, ¿no? 60 casos de los 105 están concentrados entre el 10 y el 20. Entonces, ¿no? Después tenemos 20 casos entre 20 y 50. El número debería estar, ¿no? 22-14 parece razonable, ¿no? Está más o menos por acá, ¿no? Entre el 20 y alrededor del 20, ¿no? Más o menos, porque ahí está la mayor cantidad de información, ¿no? Es medio razonable, ¿no? Si fuera un número muy extraño, tal vez muy pequeño, demasiado grande, habría algo alarmante, ¿no? Ya, entonces, para el caso de la mediana, hemos dicho que hay dos pasos. El primer paso es encontrar la clase que contiene la mediana, ¿no? El paso 1 es encontrar la clase que contiene la mediana. ¿Cómo hacemos eso? Básicamente dividimos 105. Bueno, incluso antes de eso, ¿no? Antes de eso tengo que calcular las FIs, ¿no? Las Fs grandes. Tengo que calcular las FIs, las Fs grandes. A ver, perdón. Vamos a hacer acá para tenerlo así. Las FIs simplemente son la acumulación, ¿no ve? Hasta acá hay 15 casos, hasta acá hay 15 más 60 casos, hasta acá hay 20 casos más los 75 anteriores, y hasta acá hay 10 casos más los 95 anteriores, ¿no? La acumulación de los FIs chiquititos, ¿no? Hasta acá, por ejemplo, el 75 significa la suma anterior de las FI pequeños, ¿no? El 95 significa la suma anterior de todo esto, ¿no? Y el 105 obviamente es la suma de todo lo que hay hasta esa clase. Estas son las F sub i's. Para encontrar la mediana tengo que dividir 105 entre 2 y eso buscarlo dentro de las FIs, ¿no? O sea, como un paso previo tengo que hacer 105 dividido entre 2 es 53, ¿no? ¿Quién es el valor más cercano a 53 dentro de las FIs? Por arriba, ¿no? Por arriba, el más cercano a 53 es el 75, ¿no? Entonces,
este debería ser el valor, o esta es la clase en realidad que contiene a la mediana, ¿no? La mediana tiene que estar entre 10 y 20, ¿no? Ese es el primer criterio, ¿no? Si la mediana nos sale 30 o nos sale 5, ¿no? Está fuera del 10 o el 20, algo estamos haciendo mal, ¿no? Algún procedimiento lo estamos haciendo mal. La mediana necesariamente tiene que estar entre 10 y 20 porque es lo que acabamos de encontrar. La clase que contiene a la mediana se encuentra entre el 10 y el 20. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es básicamente ponerlo esto en términos de fórmula, ¿no? Ponerlo esto en términos de fórmula. Lo podemos hacer aquí en el Excel también. Porque sería básicamente, bueno, igual mejor si lo hacemos aquí en el programita para tenerlo así en fórmula paralela. A ver, voy a tratar de mostrarles las dos juntas. Ahí está, ¿no? Para hacerlo aquí también. Entonces, del ejemplo de Excel, ¿no? Del ejemplo de Excel, vamos a seguir nuestra fórmula. Dado que ya tenemos identificado nuestros valores. El límite inferior de la clase que contiene la mediana es 10, ¿no? Partimos con eso, ¿no? El límite inferior es 10. Después dice 0,5 por n, ¿no? Que es este 53, ¿no? Que bueno, en realidad debe ser más, debe tener algunos decimales más y menos, ¿no? A ver, aquí lo voy a hacer. 105 dividido entre 2, ¿no? 52.5, ¿no? 52.5 para ser exacto, ¿no? 105 dividido entre 2, 52.5. Ese valor debería ser este de acá. 0,5 por n, ¿no? 0,5 por n. Si quieren acá lo vuelvo a hacer. 0.5 por 105. Bueno, aquí se trabaja con comas. Ahí está, ¿no? 52.5. Finalmente este valor es 52.5. 0,5 por n había sido 52.5. Este es 52.5. El fmet menos 1, que sería la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase de la mediana, ¿no? Este 75, la anterior al 75 es 15, ¿no? Este es 15. Este valor había sido 15. Dividido entre la frecuencia de la clase de la mediana. En este caso dividido entre 60. Dividido entre 60. Todo esto multiplicado por la longitud, ¿no? La distancia entre el límite superior y el límite inferior, ¿no? Límite superior menos límite inferior. 20 menos 10. Ese valor es simplemente 10. Ahí está, ¿no? Tengo que resolver esto para encontrar a la mediana. Entonces esto sí ya lo podemos hacer aquí en el Excel si quieren para tenerlo en fórmula. Había sido 10 más 52,5 menos 15 dividido entre 60. Esto multiplicado por 10. Ahí está, ¿no? Y el valor había sido efectivamente 16,25, ¿no? Como sus compañeros ponían en el chat. 16,25. Primera señal, la mediana siempre tiene que estar en la clase de la cual proviene, ¿no? En este caso proviene de la clase entre 10 y 20. Tiene que estar metida ahí, ¿no? Y esta es la primer aspecto que tenemos que recordar, ¿no? Segundo, no hay una regla, ¿no? La media y la mediana no tienen que necesariamente ser iguales, ¿no? Pero tienen que estar, ¿no? Tienen que ser valores, tal vez, que nos informen algo, ¿no? En este caso, el representante es de 22,14. Noten que es un poco más grande que la mediana. Eso normalmente implica que hay valores muy altos, ¿no? Y eso se confirma, ¿no? Si bien es cierto, hay 10 y 20, ¿no? Que su representante es 15, ¿no? Es como tenemos 60 personas, por decir, con un dato de 15.
tenemos 10 personas con un dato de 65. O sea, si hay números grandes, digamos, ¿no? Si hay números un poco grandes que hacen que la media se aleje un tanto, ¿no? Se vaya más hacia los números más altos, ¿no? Por eso esta diferencia de la media y la mediana, ¿no? La media es un poco más grande porque hay valores un poco altos y la media es sensible a números grandes, ¿no? Si bien es cierto, la mayor cantidad de información está contenida entre el 10 y el 20, hay algunos números, ¿no? Como 50, entre el 50 y 80, hay 10 casos que hacen que la media se dispare un poco, se aleje, ¿no? Del valor central, ¿no? Que en este caso es la mediana, que es 16,25. Y ya está, ¿no? Con eso tenemos justamente nuestras medidas de tendencia central, ¿no? Para los tres tipos de disposición de datos. Para datos simples, datos en tablas de frecuencias y tenemos los tablas de frecuencias con intervalos, ¿no? Ya tenemos, ya sabemos calcular media, mediana y moda en esos tres casos, ¿no? Media, mediana y moda en esos tres casos. Ya, no sé si hasta ahí tienen consultas, dudas. ¿Todo bien? Ya. Em, lo siguiente que vale la pena empezar a preguntarse es ¿cuál es la calidad de estas medidas, ¿no? O sea, finalmente la media, la mediana y la moda son representantes de un grupo, ¿no? Porque son medidas de resumen finalmente, ¿no? De nuestros 80 datos que teníamos nosotros, ¿no? De nuestros 80 datos que estaban ahí, que pueden ser edades de un determinado grupo. La media, la mediana y la moda tratan de resumir toda esta información en una sola, en un solo número, ¿no? Pero son representantes finalmente de un grupo, ¿no? Una consideración que puede nacer ahí es cuán representativo o cuán buen representantes son estos números, por ejemplo, ¿no? Cuán buen representantes son esos números. Y cuando entramos un poco en esa lógica de medir representatividad o tal vez tener una idea de la calidad de la información que tenemos, aparece un segundo concepto que es el que vamos a ir explorando ya yo creo que la clase del viernes, pero podemos adelantar algunas cosas, ¿no? Que son las medidas de variabilidad, ¿no? Las medidas de variabilidad, o medidas también conocidas como de dispersión. Yo les puedo plantear un conjunto de datos, ¿no? Imaginemos 10 datos, o bueno, a ver, pensemos en este conjunto de datos, ¿no? A ver, para ser un poco más precisos, tengo este primer conjunto de datos, son 7 numeritos, ¿no? 7 numeritos, una población si quieren de 7, una muestra de 7 números, ¿no? 5, 5, 5, 5, 5, todos igualitos, ¿no? Todos iguales. Si uno le quiere sacar la media, la moda o la mediana a estos 5 números, van a ser exactamente los mismos, ¿no? La media va a ser 5, la mediana va a ser 5, la moda va a ser 5. ¿Qué tal si yo tengo otra configuración? Digamos, ¿no? ¿Qué tal si yo tengo otra configuración de números? Pensemos en, a ver, el 3, 3, 4, 5, 6, 7 y 7, por ejemplo. Esta otra, ¿no? 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Esta podría ser otro conjunto de datos, por ejemplo, ¿no? Que igual son 7 numeritos, ¿no? Y en este sería interesante saber igual cuál es la media y la moda, y la mediana, por ejemplo, ¿no? En este otro conjunto de datos. Podemos tener otro que es un poco más dramático, por decir. ¿Qué tal si tenemos otro conjunto de datos que sea, a ver, el 1 con el 1, aquí un 2, aquí otra vez el 5, aquí que esté el 8, aquí el 9 y el 9. A ver, una tarea para ustedes para la siguiente clase, ¿no? Dada los tres conjuntos, ¿no? Conjuntos de números, ¿no? Dado los tres conjuntos de números,
calcular la media, mediana y moda, ¿no? De estos tres conjuntos de números. Y la pregunta es, van a ver que algo interesante va a pasar, ¿no? Con esas estadísticas, con la media, mediana y moda de esos tres conjuntos de datos. Y finalmente son representantes de tres conjuntos distintos, ¿no? Y cuando hablamos de medidas de variabilidad, la pregunta es, aparte de un representante, ¿será que está pasando algo internamente de los números, ¿no? Aquí adentro, noten que aquí hay puros 5. Aquí hay una mezcla entre 3, 4, 6 y 7, ¿no? Hay otro comportamiento interno. Y aquí mucho más, ¿no? Hay otro comportamiento también interno, ¿no? Con números un poco más alejados del 5, ¿no? Pero, ¿será que esa configuración interna importa? ¿Será que nos dice algo aparte, ¿no? Aparte de la media, la mediana y la moda, ¿no? ¿Será que esta información interna se la puede capturar de alguna manera? ¿Significa algo, ¿no? ¿Y qué significará, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Así que, a ver, como tarea para ustedes que puedan encontrar, ¿no? Media, mediana y moda de estos numeritos y con eso podemos entrar el día viernes preguntándoles, ¿no? ¿Cuál es el valor y qué significa, digamos, ¿no? Ya, entonces con eso terminaremos la clase de hoy. Van a ver que las medidas de variabilidad finalmente son unas medidas así, igual como la media, mediana y moda, van a haber otras y las tenemos que saber calcular e interpretar, ¿no? Ese es el siguiente paso para estas medidas de variabilidad. Ok, entonces terminamos acá la clase y nos vemos el día viernes. Nos vemos, chao a todos, a todas. Nos vemos, Luis. Gracias. Hasta luego. Gracias, Lisa. Nos Gracias, vemos. Lisa.